Ya llevo más de un año trabajando como desarrollador acá en Estados Unidos y en este momento estoy trabajando para una empresa que es contratista para el gobierno. Nosotros nos encargamos de desarrollar los portales específicamente en el sector de los impuestos del país. Definitivamente durante este último año he aprendido muchísimo, pero hay un par de cosas que me hubiera gustado saber antes. Así que en este video quería hacer una pequeña lista de 8 cosas que me hubiera gustado saber antes de convertirme en desarrollador junior. Las primeras 4 son un poco más relacionadas a lo técnico, a la programación, y las últimas 4 son más relacionadas al ambiente laboral y cómo sobrevivir como desarrollador, por así decirlo. El primer concepto del cual me hubiera gustado saber antes, y esto me da un poco de vergüenza decirlo porque si algún desarrollador con experiencia está viendo este video va a decir, si no sabías eso, ¿cómo podías programar? Y es verdad, no sé cómo lo hacía. Esto es algo que ya uso todos los días, en cada momento del día, y se trata acerca de debugging y específicamente de cómo generar o cómo usar un breakpoint. Debugging o depuración en español es el proceso de corregir errores que hayan en el código de un programa, y un breakpoint es un punto específico en el que te quieres detener, es decir, en ese punto pausa la ejecución del programa y te da una muestra de todas las variables que se estén inicializando, cosas por el estilo, así que es algo muy útil y yo no sé por qué no lo sabía antes. Para mostrarles rápidamente cómo funciona, acá tengo una clase llamada Champions League y tengo un método principal en donde tengo un array de varios equipos y quiero simplemente usar un for loop para imprimir el nombre del equipo. Me he dado cuenta que los for loops son un poco difíciles de entender para los principiantes, así que yo creo que un breakpoint es muy interesante porque mira, si ponemos play, es decir, si ponemos run, efectivamente se van a imprimir abajo los nombres de los equipos, pero el proceso de debugging se encarga de poner un breakpoint acá, en este punto. Todo el proceso de la ejecución se va a pausar y vamos a poder ver específicamente cómo está siendo generado todo esto, en qué momento el Barcelona es llamado, en qué momento Manchester City y así sucesivamente. Este signo rojo es el breakpoint y si ponemos acá en debug Champions League vamos a ver que el programa ya está corriendo, pero se acaba de pausar la ejecución. Acá podemos ver cómo va cada variable y si le damos step over vamos a ver qué equipo se va a imprimir en esta iteración del loop. Esta sería la primera, cuando i es igual a 0. Si seguimos en step over, vamos a ver cómo después pasa a ser Manchester City y así sucesivamente. Así que esto es algo que definitivamente me cambió la vida como desarrollador porque me ayuda a resolver muchas cosas y me ayuda a encontrar muchos errores de los cuales quizás no me había dado cuenta de dónde provenían o cosas por el estilo. El segundo tema del que me hubiera gustado saber un poco más es acerca de cómo funciona el control de las versiones, y para esto seguramente hayan escuchado GitHub. Nosotros en mi empresa usamos algo que se llama Subversion, que es algo parecido a GitHub, pero definitivamente GitHub es mejor. El caso es que yo siempre escuchaba trunk, branches, no sé qué, y la verdad nunca me terminó de cuadrar antes de que empezara a trabajar, y era más que todo porque no usaba GitHub, simplemente lo hacía todo en mi código local y pues no me importaba usar GitHub para tener diferentes versiones porque en ese momento lo hacía todo yo, no estaba colaborando con otras personas. Pero cuando ya te metes a trabajar en un trabajo real como desarrollador, pues es evidente que vas a estar trabajando en un equipo de personas las cuales van a tener diferentes códigos en diferentes momentos y es muy importante entender cómo funciona el control de las versiones. La verdad es que en mi empresa en particular el control de las versiones no creo que sea el mejor porque yo he visto que en diferentes empresas hay alguien que aprueba cada commit, cada actualización, y también hay como code reviews en donde pues discuten acerca de cómo pudo ser mejorado el código, cosas por el estilo, pero en mi empresa en particular yo hago commits, yo hago actualizaciones y nadie las revisa nunca, es decir, podría estar haciendo lo que sea, algo mal y nadie se daría cuenta, ni tampoco tenemos code reviews, entonces realmente no hay en ningún momento en el que alguien me diga, oye, pudiste haber hecho esto de esta forma diferente, sino que más bien me pone un proyecto y es como que resuélvelo tú, allá tú. Entonces, bueno, sí me hubiera gustado saber un poco más acerca del control de las versiones. El tercer tema es algo de lo que uno no piensa realmente cuando recién está aprendiendo a programar, porque pues en general no lo
necesitas, pero sí es muy importante de saber, y esto es el ciclo de desarrollo de software. Esto es un proceso que se usa para planificar, diseñar, desarrollar y mantener una aplicación o sistema de software. Y existen diferentes pasos. Por ejemplo, en mi empresa se hace algo al principio que se conoce como planificación. El cliente, el gobierno de Estados Unidos, básicamente dice: hey, quiero hacer este proyecto, o oye, hay un error acá que deberían corregir. El siguiente paso sería el análisis y el diseño. Aquí la persona puente entre el cliente y nosotros los desarrolladores nos dice cuáles son los requerimientos del proyecto y nosotros como desarrolladores nos encargamos de planear cuál va a ser la implementación. Ya después pasaríamos a la etapa del desarrollo, que pues básicamente es desarrollar lo que sea que estemos desarrollando. El siguiente sería pasar por todas las pruebas, el testing de la página, que esto es algo que me parece muy interesante, que es algo que tampoco sabía. En mi empresa en particular nosotros tenemos diferentes environments o diferentes ambientes en donde nosotros testeamos el código en cada uno de esos antes de llegar a producción. Es decir, nosotros no simplemente hacemos un commit y ya eso va a estar reflejado en la página principal, para nada. Que era algo de lo que yo me estaba asustando cuando recién estaba trabajando o recién estaba empezando. Yo pensaba que si cambiaba algo en ese código local iba a aparecer en producción. Entonces, nada, para verificar, para testear todo el código que nosotros estemos pasando, tiene que pasar por diferentes filtros. El primer environment se conoce como Dev, que es para developers. El siguiente es SYT, que es System Testing. El tercero es IBM-B, que es Validation and Verification. Y ya después pasaría a Production. Entonces tiene que pasar por 4 etapas de testeo diferentes o 3 etapas antes de poder llegar a producción y hacerse el deployment de lo que sea que nosotros estemos haciendo. Después en el proceso pasaríamos a la implementación, que también se conoce como el deployment, y esto se hace una vez al mes. Cuando nosotros queremos hacer un deployment a production, normalmente es el tercer viernes de cada mes, y ahí es donde agarramos la versión más reciente de Sven o GitHub para ustedes si es que nunca han escuchado de Subversion, y agarramos esa versión y eso es lo que mandamos al production una vez ya haya pasado por todas las etapas de testeo. Y finalmente en este ciclo de desarrollo de software existe el paso del mantenimiento, que ya es cuando nuestro cliente nos dice si hay algún error en lo que sea que nosotros hayamos mandado a producción, o si quizás hay alguna funcionalidad que tuvo que haber sido diferente, cosas por el estilo. Pero estos son casos muy raros, porque normalmente hay una gran comunicación antes de sacar algo a producción, ¿no? Pues obviamente tienen que pasar por varias etapas y en cada una de esas etapas se van haciendo varias preguntas específicas para verificar que lo que se manda a producción realmente es lo que se quiere. Y en el tema de cómo implementamos todo este proceso, pues nosotros usamos algo que se conoce como Agile y también Scrum. Entonces, básicamente como todo funciona es que tenemos un sprint, ¿no? Este sprint normalmente dura entre 3 a 5 semanas y después del final de ese sprint es cuando se manda todo a producción. También nosotros tenemos meetings, reuniones diariamente que se conocen como Scrum, en donde nosotros simplemente damos una pequeña actualización de 15 minutos de lo que sea que estemos haciendo en ese momento, y todo se va anotando desde el trabajo que estés haciendo, las horas que estés haciendo, algún tipo de comentario, algún tipo de error que se haya encontrado. Todo esto se hace a través de Jira. Esto es algo de lo que no piensas si estás trabajando en tu propio proyecto personal, pero cuando te metes a una empresa a trabajar, realmente es algo muy importante de saber. El cuarto concepto que me hubiera gustado saber antes es acerca de la arquitectura de software. Cuando yo empecé a trabajar, quedé muy perdido cuando el desarrollador con más experiencia me dijo la palabra microservicio. Yo en ese momento quedé perdidísimo porque pues yo había aprendido de frameworks de Spring y modelos o patrones de diseño como MVC, cosas por el estilo, pero fue la primera vez que escuchaba algo relacionado a arquitectura, y cuando lo escuché ni siquiera sabía que estaba relacionado a arquitectura de software, no sabía lo que era. Pues resulta que en el desarrollo existe una posición muy interesante, por lo menos a mí me llama mucho la atención, llamada arquitecto de software, el cual se encarga de tomar todas las decisiones claves acerca de la estructura y el diseño de un proyecto de software. Si quieres entenderlo como con una analogía, es como un arquitecto real, es la persona que hace todos los planos pero a nivel de software. Bueno, pues resulta que esta persona, cuando nosotros estábamos usando una arquitectura diferente llamada monolítica, en donde la aplicación se
desarrolla como toda una sola unidad, él decidió que era hora de cambiarlo a una arquitectura que mejorara la eficiencia de nuestra página, y fue entonces que nosotros empezamos a usar la arquitectura basada en microservicios, en donde la aplicación se divide en componentes independientes y cada uno realiza funciones específicas. Existen otros tipos de arquitectura como servicios orientados a eventos, basados en contenedores, orientados a servicios, etcétera, pero en mi empresa, como lo digo, usamos microservicios. Y no voy a poner a explicar cómo funciona cada uno de estos porque la verdad es que no tengo ni idea. Conozco un poco acerca de los microservicios y la arquitectura monolítica porque es lo que he usado, pero solamente quiero que entiendan que hay múltiples formas de trabajar en páginas web o en aplicaciones, porque si te pones a pensar, la arquitectura de Netflix o Amazon no va a ser la misma que WhatsApp, por ejemplo. Entonces eso es algo que me costó un poco de trabajo entender, como ese paradigma de la arquitectura de software, y la verdad es que esa posición en específico de esa persona me causó mucha curiosidad, porque yo soy una persona que normalmente ve todo a través de un plano un poco más macro, como más general, más global. Me suele fastidiar enfocarme en detalles tan específicos. Seguramente esto sea algo difícil de comprender, sobre todo si no has empezado a trabajar, pero esto es algo que me hubiera gustado saber, así sea que existía. Los siguientes 4 puntos van a ser un poco más relacionados al trabajo como tal. Como les dije, los 4 primeros son más técnicos, más relacionados a la programación, pero estos son igual de importantes. La quinta cosa que me hubiera gustado saber es algo que, si no has tenido tu primer trabajo real, te va a costar mucho en entender, y me voy a explicar con esto. Yo, antes de trabajar como desarrollador, trabajé como ingeniero eléctrico y trabajé un año allá, y ya me había dado cuenta de que muchas personas no saben todo el tiempo. Simplemente preguntan, investigan y cosas por el estilo. De la misma forma, en la programación no tienes que saberlo todo cuando estás iniciando. Veo que es un error muy común decir, no sé lo suficiente o no estoy muy seguro de que vaya a poder, pero cuando realmente inicias a trabajar te das cuenta que hasta el desarrollador de 10 años de experiencia tiene que buscar en Google cosas que tú consideras básicas. Así que para todas esas personas que están como dudando mucho si empezar a aplicar o no, les digo que les va a ir bien mientras tengan la suficiente curiosidad, las suficientes ganas y pregunten muchas cosas. Definitivamente pregunten lo que no saben, pero no piensen que tienen que saberlo todo antes de tomar ese primer paso, porque si intentas aprender todo, o sea, no vas a acabar nunca. Porque la programación, quién sabe cuántos temas puedas tocar. Yo no creo que acabes de comprender todo en 80 años o qué sé yo. La siguiente cosa es algo que mucha gente suele confundir. Ellos suelen asociar que no tienen una buena lógica de programación porque no saben resolver un problema, pero de lo que yo me di cuenta es que si no sabes resolver un problema es porque no lo has dividido en los pasos lo suficientemente pequeños. Hace poco me tocó trabajar en una pequeña área de mi último proyecto en donde tenía que generar un código de acceso aleatorio que expirara después de 10 minutos y que el usuario recibiera a través de email y que lo pusiera en la forma y que obviamente se verificara de forma correcta. Al verlo todo así en una oración o dos, es imposible de resolver algo a menos de que ya tengas muchísima experiencia, pero si no tienes la suficiente experiencia, tienes que empezar a dividir todo en pasos muy pequeños. Y algo que escuché de otra persona, no me acuerdo de quién, es que si logras dividir esos pasos lo suficientemente pequeños, estás a una búsqueda de Google de encontrar lo que estabas buscando. Cuando estaba haciendo ese proyecto, pues empecé con lo primero. Bueno, ¿cómo puedo generar un código de acceso de 6 diferentes números? Bueno, busco en Google. Ahora, ¿cómo puedo mandar este código de acceso a través de email? Ok, resulta que en Java hay algo que se conoce como email service, en donde puedes mandar el email. Ahora, ¿cómo puedo verificar que esto se expira después de 10 minutos y cosas por el estilo? Y ya lo vas dividiendo todo en pasos más pequeños en los cuales pues los puedes resolver de una forma
forma más fácil. No tienes que pensar en todos los pasos al mismo tiempo, porque la integración de todo eso son varios pasos pequeños. Lo siguiente que me hubiera gustado saber es algo que yo también experimenté y los entiendo a todos los que estén aprendiendo programación, porque es algo muy tentador. Simplemente querer hacerle skip a los videos de un curso y llegar hasta el final y decir, sí, lo acabé, ponerte la medallita de sí, ya sé Java intermedio, ahora vamos a pasar a Spring. Lo entiendo porque yo también lo viví. O sea, si compras un curso, lo primero que quieres hacer es llegar hasta el final. Pero lo que me hubiera gustado saber antes de empezar este trabajo como desarrollador es que no puedes subestimar los principios básicos. En la programación vas a tocar ciertos temas que son cruciales y que yo sé que la gente repite y repite en los videos, pero siento que los que están viendo no reconocen que esos principios los van a llevar a no tener vacíos más adelante, porque no hay nada peor que estar haciendo algo, trabajando en algo y darte cuenta que no sabes algún tema básico porque en tu cabeza tienes que como que retroceder a ese tema, entonces sientes que como que no estás progresando y ya te da pereza o ya simplemente no le prestas lo suficientemente de atención. Así que si hay algo que yo les recomiendo es que desde el inicio no subestimen los principios básicos y practiquen mucho para que tengan una base sólida de todos los fundamentos de la programación. No solo por trabajar en un proyecto o por trabajar en un trabajo o lo que sea, sino también porque si quieres aprender otro lenguaje de programación y tienes los fundamentos muy claros, seguramente vayas a aprender de una forma mucho más fácil. Definitivamente de un curso de Java no es que yo use todas las cosas, de hecho uso las cosas más básicas el 80-90% de las veces y hay un 10% que de pronto no sé el sintaxis de algo, no sé qué, pero ese 10% es muy raro. Normalmente siempre estoy usando los mismos conceptos. Y la octava cosa que me hubiera gustado saber antes de ser programador es algo que yo sé que les pasa a muchas personas que recién están aprendiendo a programar, y eso es que de repente ven un problema, les parece muy difícil y se rinden. Paran de ver el curso, paran de trabajar en su proyecto y simplemente lo dejan ahí, y ya después de un buen rato vuelven y les toca como que retomar los temas de antes y cosas por el estilo. Y eso es porque no se han dado cuenta que la repetición es lo más importante. Esto también va ligado un poquito con el punto anterior, en donde quieren saltarse todos los cursos hasta el final y no se dan cuenta que realmente la repetición de los temas es lo que se les hace que se les quede en la cabeza. Porque si estás viendo un tema por primera vez, bueno, puedes decir sí, entendí, pero realmente no sabes si entendiste o no. O sea, no es hasta que te evalúas a ti mismo, lo ves por segunda, tercera, cuarta, quinta vez y ya después empiezas a decir, ok, entiendo esta parte de este tema, quizás esta no me queda muy clara, vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Y así funciona el trabajo. O sea, cuando yo estoy trabajando en un proyecto nuevo, pues yo lo he mencionado muchas veces, cuando recién me lo ponen, la mayoría del tiempo no tengo ni idea de cómo se hace. Bueno, cada vez se va volviendo un poquito más fácil, pero a lo que me refiero es que al principio siempre existe esa curva de aprendizaje en donde no estoy muy seguro cómo lo voy a resolver. Y cuando ya lo empiezo, ya voy primero, segundo, tercer, cuarto día, quinto día trabajando en lo mismo, de repente en el sexto, todo hace clic y ya empiezo como que a resolver el proyecto de una forma como más fluida. De la misma forma sé que pasa con ciertos temas de la programación. Al principio pues te cuesta aprender acerca de las clases, de los objetos, si es la primera o segunda vez que los has escuchado, pero si ya es la 50ava, que en mi caso, quién sabe, o sea, pues tendría que ser cientos de veces que he escuchado acerca de clases y objetos, ya pues porque estoy trabajando con eso, ya en ese punto pues te sale como algo natural y ya lo sabes explicar y ya lo entiendes, ya sabes cómo se usa, pero no es lo mismo que una persona que recién lo esté viendo por primera vez. Y ese punto es muy importante porque yo creo que muchas personas se frustran mucho cuando deberían estar repasando más los temas que están aprendiendo. Esto era todo por hoy, espero les haya gustado. Una pequeña actualización, me mudé a Miami. Sí, muchacho, nos vemos en Miami. De hecho, me mudé la semana anterior y por eso no he estado poniendo muchos videos, pero ya estamos volviendo con toda. Quiero hacer un directo pronto. Si les interesa, dejen su comentario
abajo. Y finalmente les quiero recordar que tienen 2 semanas completamente gratis de mi bootcamp, link en la descripción de este video, conmigo, con otro profesor que está en Austria, que es colombiano, y con otro profesor que es panameño y está acá en Estados Unidos. Ambos tienen más de 5 años de experiencia y creo que es una experiencia muy completa porque tocamos el backend, el frontend y combinamos todo junto para hacer proyectos full stack. Entonces espero les haya gustado este video. De nuevo, si quieren inscribirse al bootcamp, voy a dejar el link en la descripción de este video. No se olviden suscribirse y bueno, ya saben, nos vemos en la próxima.